El siguiente ejercicio que vamos a realizar es el ejercicio 6 de la guía, el cual dice: para el problema plano de la figura, donde se ilustran los vectores tensión en las caras del mismo, o sea, estaríamos asumiendo que no hay tensiones en la dirección de la pantalla, perpendicular a la pantalla, o sea, en la dirección de la normal de la pantalla, por lo cual lo podemos considerar un estado plano de tensiones. Lo que nos va a solicitar es primero el tensor de tensiones en las coordenadas E, o sea, las componentes del tensor de tensiones en la coordenada E, basándose en los traction vectors que aparecen. Después nos va a pedir de nuevo calcular las tensiones principales en el plano, calcular sus direcciones principales y algo que van a tener que leer, llegado el caso, yo los voy a redefinir nuevamente, bueno, ustedes lo pueden consultar del libro, que es descomponer el tensor en su tensor hidrostático y desviador en la base E y en las direcciones principales. O sea, en cada base este tensor sí va a cambiar. Esta forma de representar el tensor. Como se licita el ejercicio y para poder realizar todas las cuentas posteriores, lo primero que necesitamos es hallar las componentes del tensor de tensiones en la base principal en la que está planteado los traction vector. ¿Cómo vamos a proceder para armar el tensor de tensiones? Vamos a elegir dos caras ortogonales. Vamos a elegir la cara que tiene, este es el punto A, la cara que tiene la normal 1, o sea que es el versor E1, y la normal 2, que es el versor 0,1 o el versor E2, o sea que tiene componentes 0,1 o versor E2 en este sistema. Recordamos la definición: Tn1 y es sigma ji por nj1, que si nos lo determinamos, este es el traction vector de esta cara, que en realidad su valor es P. Con lo cual, en las componentes del TI N1 van a ser 10 y menos 2 y corresponden con sigma 1,1 y sigma 2,1. Por otra parte, respecto al TIN2, es la misma cuenta, sigma ji por n2j, y en este caso es q, cuyo valor es menos 2 menos 10. Por lo cual, las componentes del tensor de tensiones en la base E1, E2 son 10 menos 2 menos 2 menos 10. Bien. Para hallar las tensiones principales, como estamos en el plano, es un caso plano, vamos a resolver la ecuación de autovalores. Sigma ij menos lambda delta ij determinante, para no quedarnos con la solución trivial, es 0. Entonces, 10 menos lambda, menos 2, menos 10, menos lambda, menos 2, determinante, esto da menos 10 más lambda por 10 menos lambda menos 4, lo que es igual a sigma al cuadrado menos 104 igual a 0. Con lo cual las tensiones principales totales son sigma 1, 10,198, sigma 2, 0 y sigma 3, menos 10,198. Por lo cual las componentes del tensor de tensiones en la base de direcciones principales va a ser 10.198, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, menos 10 con
198. Seguidamente vamos a calcular una de las direcciones principales, la dirección principal del 3, o sea, la corresponde con sigma 3, por ejemplo. Como estamos en un caso plano, la correspondiente dirección principal de la tensión principal sigma 2, que es nula por tratarse de un estado plano, es E3 original, la saliente de la pantalla. Entonces lo único que nos queda es aplicar la ecuación de autovectores, 10 menos lambda menos 2 menos 10 menos lambda igual a un valor arbitrario de A y B. La tercer componente va a ser 0 y esto le vamos a pedir que sea 0. Entonces reemplazamos para sigma 1 y nos va a dar menos 0,198 menos 2 menos 2 menos 20,198 por A por B es 0. Nuevamente este es un sistema compatible indeterminado, con lo cual vamos a necesitar elegir A igual a 1. Elijo A igual a 1. Con lo cual el E'1 tiene componentes 1, perdón, nuevamente no es una división, 1 menos 0,099. Y por la regla, si normalizamos, hallamos primero la norma es 1,0049, lo que implica que E'1 versor tiene las componentes 0,9951 y menos 0,0985. Nuevamente, para hallar la segunda componente, operamos nuevamente sobre la ecuación de autovectores, o bien aplicamos la regla de invertir las componentes y cambiarle a una el signo, con lo cual nos estaría dando este versor. Como dijimos anteriormente, las direcciones principales se suelen acomodar en un tensor matriz de rotación ordenada por fila cada uno de los versores de las direcciones, acompañando al respectivo autovalor. Por ejemplo, si quisiésemos calcular el giro entre E1 y E2, necesitaríamos realizar el arcoseno entre E1 y E'1, que sería el arcoseno de 0,955, lo que da un ángulo de giro entre 1 y E'1 de 5,6743 grados. Bien. Ahora bien, tenemos que recordar la definición del tensor hidrostático y el tensor desviador. La definición nos dice que cualquier tensor sigma y j se puede dividir en un tensor hidrostático sigma y j más un tensor desviador sigma y j sombrero. ¿Cómo está definido el tensor hidrostático? El tensor hidrostático equivale a representar el objeto como si tuviera tensiones uniformes de
compresión o de tracción, como si estuviera sumergido en el fondo del mar. Entonces, es 1/3 de la traza multiplicado por la delta de Kronecker. También se llama esférico porque en todas las direcciones tiene las mismas componentes de tensión. Y el desviador va a ser el tensor original menos el esférico. Bien. Entonces, para nuestro caso, lo que tenemos que hacer, vamos a buscar nuestro tensor. Aquí tenemos nuestro tensor en la base de direcciones principales, que si calculamos la traza es nula, entonces no hay componente hidrostática. Y el tensor desviador va a ser el tensor en sí en la base que esté. Recuerden que sigma kk es un invariante, entonces siempre el tensor esférico va a ser nulo. Para el ejercicio, sigma y j sombrero va a ser 0, no hay tensión hidrostática, y sigma y j va a ser sigma y j. ¿Cómo podríamos interpretar esto? Podremos realizar el círculo de Moore. Si realizamos el círculo de Moore, S y N, y colocamos todas las tensiones principales, sigma 3, que era menos 10,2, 0, sigma 2 y sigma 1, 10,2 aproximadamente, lo que vamos a tener son dos círculos iguales y un gran círculo en el centro. Por lo cual, lo que nos estaría sucediendo en este caso es que lo que mandan son las tensiones de corte. Por ejemplo, eso se ve claramente si tomamos este ángulo theta shear, donde se ve que theta shear, 2 veces theta shear, es 90 grados, con lo cual en ángulo de 45 grados respecto a E1 solamente hay corte puro para este caso de carga. Entonces el tensor desviador, que es de tensiones normales, es nulo. Y lo es nulo en cualquier sistema de coordenadas, al ser sigma kk el invariante número 1, la traza del tensor de tensiones. Con este ejercicio terminaríamos el primer bloque de tensiones. Yo voy a seguir agregando ejercicios al mismo módulo con algunas evaluaciones intermedias para que realicen y vayamos afianzando los conceptos.